Hola, buenas noches. Primero de todo, feliz año 2022, primer programa del año. Estaremos solos hoy en principio y el miércoles en el canal aquí de Javier Negre. Y como verán, hemos empezado el año con un interrogante. ¿Será un feliz año el 2022? Una cosa son los deseos, otra es la realidad, no nos dejemos engañar. Y a los pocos datos que tenemos de este principio de año, pues parece que la situación no va a ser precisamente la de felicidad. Ya hablamos tanto en el ámbito económico, nosotros decimos siempre e insistimos en esa frase que creemos que debe ser la que prácticamente, podríamos decir, ha servido ¿cómo decirlo?, de continuidad durante esta pandemia, que es que matará más la economía que la propia pandemia. Y en unos momentos donde, aunque la incidencia hoy ha salido que ya estamos en 2.295 en récord total, la realidad es que en comparación con los primeros tiempos de la pandemia, recordemos marzo del 2020, la mortalidad ha caído en picado y parece que estamos asistiendo ya incluso a esa unión entre el propio COVID y la propia gripe. Bueno, en fin, unos datos sanitarios que saben que nosotros en este programa intentamos hablar un poco por encima, porque la realidad, y eso parece que es lo cierto, es lo que sí va a seguir matando, es la economía. Acabamos el año con aquellos datos de The Economist, que quien no se acuerde, pues los vamos a recordar de una forma rápida, un poco para intentar enlazar con todo lo que vamos a explicar en el programa de hoy. Y eran aquellas tablas que hablaba de la Liga de las Naciones de 23 países de la OCDE, donde España era la última en esa tabla en el PIB, con un menos 6,6% en el 2021. Recordemos, países como Noruega habían subido un 3,5%, Dinamarca, Suecia un 2,1 o el propio Estados Unidos un 1,4, España 6,6. El antecesor solo caía un 2,1, que era el Reino Unido. Ojo, súmele al tema COVID el efecto salida de la Unión Europea. Detalles que confirmaban que la política de este gobierno durante toda la pandemia ni ha sido favorable a las personas ni ha sido favorable a las empresas, nos daban datos significativos. Los ingresos familiares se habían caído en España en los hogares un 6,3%. Como referencia de estos 23 países de la OCDE, en Canadá habían aumentado un 9,4%, en Estados Unidos habían aumentado un 6,2% o incluso en Francia habían aumentado un 0,7%. Y decíamos, ni favorables a las familias ni a las personas la gestión de la política en España, ni favorables obviamente a las empresas. Mientras que el precio de las acciones habían aumentado en Dinamarca hasta un 57%, en Canadá un 25%, en Estados Unidos un 24%, en Italia un 18,5%, en Alemania un 15,6%, en España, en contrapartida, habían caído un 7,2%. También cerrábamos el ciclo, el grupo de estos 23 países de la OCDE. Y la realidad es que tenemos esos datos y ahora vamos lanzados en la incidencia de la pandemia con todas las dudas que está suponiendo, no solo para los ciudadanos, sino para las empresas, el descontrol total. Porque hemos pasado de cuántos días de cuarentena hay, pues ahora son 10, ahora son 7. Y mientras, ¿quién cubre, por ejemplo, las bajas de las empresas? ¿Cómo se gestiona todo eso? Empresas que están bajo mínimos. Y esa es la realidad que el gobierno obviamente ignora totalmente e ignora con movimientos incluso podríamos decir sorprendentes. Tenemos un detalle que
que es tan obvio que a veces sorprende que la gente no sea capaz de verlo. El IRPF subirá de forma indirecta casi 400 euros por persona porque el gobierno, por no hacer, no ha actualizado ni los tramos de la inflación. Estamos delante de un gobierno que no es capaz de entender nada ni lo peor, de conocer cómo funciona una economía real. Y lo grave, y aquí es donde vamos a esto de feliz año 2022, lo grave, creemos algunos, es que con una actuación tan paupérrima, tan desgraciada, tan nefasta del gobierno, y a pesar que algunos puedan decir que están los medios prostituidos, nosotros nos incluimos en ese grupo de una forma vil y de una forma sorprendentemente escandalosa, pero eso no debe hacernos reflexionar que a pesar de la fuerza de ciertos medios, ves las encuestas y al PP, el partido de la oposición, le cuesta superar al PSOE. Y uno mira hacia el cielo y dice, madre mía, ¿qué le pasa a este país para que en una situación, repetimos, según OCDE, en 3 de las 4 tablas que ha hecho de los 23 países fundamentales de la OCDE, somos los últimos? No, no es que estemos detrás de otro, no, no, es que somos los últimos de las 23 economías seguramente más potentes del mundo en crecimiento de PIB, en ingresos por familia y en valor de las empresas. Somos los últimos y de calle. Pero a pesar de ello, la oposición, pues no está, ni aparece, ni se ve reflejada en los votos. No se ve reflejada en nada. Y eso debe hacernos reflexionar en qué país estamos, en qué situación estamos, cuál es la realidad de este país, donde a pesar de sumar y sumar malos datos, ninguna encuesta, que sabemos que las encuestas pueden ser más certeras, menos certeras, consigue hacer escalar a la oposición a un triunfo que en una situación parecida, con una oposición, perdón, digna, seguramente debería ser arrasadora. Hay que valorar a veces elementos que hemos tenido en elecciones paralelas. Hemos visto las elecciones de Madrid, donde arrolló, en aquel caso no a la oposición, era al gobierno, pero era un voto de castigo contra el gobierno de España. Veremos las elecciones de Castilla y León si se repite esa situación, porque parece que tampoco acaba esa supuesta España vaciada, la marca blanca del Partido Socialista, parece que estalla por todos lados. Ha sido hoy, incluso los de Valencia Existe, saben que han salido 3 o 4 agrupaciones que se van a presentar, Soria Existe, bueno, alguna más por ahí, que intentaban seguir la línea de Teruel Existe, esos que, como decía algún político, eran más socialistas y votaban más a favor de los socialistas, Teruel existe que casi los propios socialistas, pues algunas se ha separado de ese grupo, como Palencia existe, diciendo que ellos no tienen nada que ver con Teruel existe y que no están ahí para ser marca blanca de la izquierda. Veremos de quién son marca blanca, pero está claro que la España vaciada parece que nace ya con dificultades porque nacía con la idea de algunos de convertirla en la marca blanca del Partido Socialista para atacar a ese voto más menos urbano, vamos a decirlo así, de algunos partidos, y parece que va a estallar por los aires antes incluso de su lanzamiento. Porque recordemos, si en Castilla y León la España vaciada fracasa, ya me dirán dónde no va a fracasar. El año 2022 es el año de las dudas en ese sentido. Tenemos un gobierno que a pesar de hacer las cosas mal, rematadamente mal, hemos comentado lo del RPF, hemos comentado lo de la reforma laboral en diversas ocasiones, que en el fondo y sin el fondo no se ha derogado, ha sido una copia de la reforma de Rajoy, sorprendentemente. Hemos comentado que funciona más el mensaje, los emisores del mensaje, que la propia esencia del mensaje y a pesar de ello, la oposición, porque hay que hablar de la oposición, sigue sin levantarse. Y alguno dirá, no, pero en las encuestas aparece Vox que sube en alguna le han dado hasta 80 diputados, 75. Insistimos, parece lógico que jamás vaya a superar al PP. Y es algo que debería también hacer reflexionar en eso que se denomina, o que hemos denominado nosotros, el techo de cristal de Vox.
Porque en unas cifras como algunas de las encuestas que hemos visto, donde podría superar el PP al PSOE, pongamos esos 115, 120 escaños por 100 del PSOE, que parece que de ahí, según algunas encuestas, no baja, algunos no nos las creemos, pero vamos a dar esos datos como bueno, y haciendo sumar pues 70 escaños o 60 escaños a Vox, que la suma de Vox y el PP podría dar la victoria en la presidencia al señor Casado, pero algunos, cada vez más claro, creemos que en una situación como esa se afrontaría en una situación dramática como la que estamos, aquello que se ha llegado a denominar un gobierno nacional. Es decir, donde se juntaran antes el PP con el Partido Socialista, que hay muchos sueldos que cobrar, no lo neguemos, mucha gente que tiene que vivir de la política, para intentar entre los dos plantear un gobierno casi de supervivencia en una situación, en un año donde todo se apuesta a los fondos europeos. Y Europa sigue mirando, como hemos dicho en repetidas ocasiones, la situación de España de una manera un poco encogida, vamos a decirlo así. Sigue mirándola de manera incómoda, porque se da cuenta de que el mensaje, insistimos en el concepto del mensaje que se transmite a los ciudadanos españoles, no es el mensaje que ellos creen se debe transmitir. Se transmite entusiasmo. Hemos visto estos días, incluso en filas socialistas, que no entienden el entusiasmo que transmite el presidente, que transmite Nadia Calviño, porque ven las cifras y dicen, oiga, si siendo los peores de la OCDE en cifras, siendo los peores en múltiples datos, ¿cómo podemos transmitir que lo estamos haciendo de puta madre? La asunción de responsabilidades parece que es algo que no funciona. Nos comentaban esta mañana desde oficinas del SOC, el Servicio de Ocupación de Cataluña, que tenían la centralita colapsada por los despidos masivos que hubo el día 31. Y nos hablaban obviamente de empresas grandes como el tema de Nissan, el tema de entidades bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien se cree, por ejemplo, por citar el caso de Nissan, 2.500 personas, que toda la gente que vive alrededor de esa empresa, imaginen bares, sitios donde la gente puede ir a desayunar o comprar un donut, por decir algo, van a sobrevivir convirtiendo aquello en un solar? ¿Alguien se cree que el mercado va a ser capaz de asumir los cientos y cientos de oficinas bancarias que van a cerrar en las próximas semanas o meses? ¿Alguien ve que pasé por las calles de las principales ciudades de este país, ve actividad comercial suficientemente importante para generar confianza? Hoy se han adelantado las rebajas en algunos lugares ya. Y la realidad es que algunos, miren, yo estuve paseando, creo que era ayer, por Paseo de Gracia, y sorprendentemente, porque unos que hemos nacido al lado y hemos paseado, pues no sé, tenemos unos cuantos años, pues 30, 40 años, 50 años por aquí, con capacidad de fijarnos, obviamente, con 2 años no veíamos nada. Creo que en la vida habíamos visto tantos locales en Paseo de Gracia, quien conozca Barcelona, la arteria principal. Contamos, sorprendentemente, 3 locales, al menos de memoria, ahora les estoy hablando, con un cartel de en alquiler. Una calle que antes no salían ni en público los locales y que los traspasos y los alquileres se negociaban antes de cerrar los establecimientos, porque rápidamente salían al mercado. Y Barcelona obviamente tiene la peculiaridad de tener esta alcaldesa que se llama Ada Colau, que ha hundido todo lo que ha tocado, que por cierto parece que va a ser candidata con Yolanda Díaz, que ya tiene guasa, y que también sorprendentemente, por citar las encuestas, en las encuestas le da que volvería a ganar en Barcelona, por la mínima. Y esto debe hacernos reflexionar a todos en qué nivel está llegando este país. Y no por votar a uno o a otro, que cada uno puede votar obviamente a quien le dé la real y puñetera gana, más faltaría, sino por reflexionar aquellos que creen o creemos que estamos trabajando para que las cosas funcionen mejor en este país, reflexionar si vale o no vale la pena. No hablamos obviamente de la comunicación, que eso es otra historia, sino hablamos del género, del sector productivo, digamos. ¿Vale la pena en este momento a cualquiera que tenga 3, 4, 5, hablamos de pequeñas y medianas empresas, 10 trabajadores, mantener la estructura?
¿Vale la pena apostar por este país? Que pase lo que pase, recordemos las cifras del The Economist, que no dejan de ser las cifras de la Unión Europea y otros países. Últimos en PIB, últimos en ingresos familiares, últimos en rendimiento de empresas. ¿Vale la pena apostar por este país? Hombre, algunos empezamos a tener muchas dudas porque está claro que aunque se hunda la economía del país, aunque todo vaya mal, este país sigue haciendo lo que el poder dice. Y eso nos recuerda una situación curiosa que hemos explicado también en muchas ocasiones. Si tiramos unas decenas de años hacia atrás, yo creo que va a parecerles un poco curioso. Nosotros siempre hemos comentado a todos aquellos, y estamos hablando de la época del 39 al 75 aproximadamente, del siglo pasado, siempre hemos comentado que nos parecía muy irónicos, vamos a decir, por no decir otra palabra, todos aquellos antifranquistas que existían en España, sobre todo en los años 60 y 70, que se vanagloriaban de estar contra el sistema y no sé qué. Algunos no nos pueden meter en esos líos porque, como saben, o no habíamos nacido o teníamos una capacidad intelectual muy pequeñita, porque éramos críos prácticamente. Pero te sorprendía la capacidad y la gran cantidad de antifranquistas que había en España. Te sorprendía porque Francisco Franco murió, con todos los respetos, o sin ninguno, en la cama de viejo. Por lo mismo que ahora mismo estamos asistiendo. Y es que a pesar de hacer las cosas de una manera, en aquel caso antidemocrática, y en este caso antilógica, antieconómica, la gente de este país sigue apostando por no hacer cambios. Sigue apostando porque no haya un líder, que no lo hay, en la oposición para generar ese cambio. ¿Recuerdan aquella campaña, creo que fue la del 82, de Felipe González, que se titulaba algo así por el cambio? Les hablo de memoria, a lo mejor era el 86, ¿eh? Tampoco votábamos de aquellas, con lo cual tenemos una memoria en ese sentido segmentada, vamos a decirlo así. Y esa era la realidad, que es lo que tocaba hacer en aquel momento. Hubo, si se acuerdan, en aquellos años, que algunos consideramos que fueron positivos, hubo la reconversión industrial, hubo temas que hubo que afrontar con dureza porque eran necesarios para la evolución de este país. Y creemos, como hemos dicho desde el primer programa en este canal y en nuestro canal, que es importante que se aproveche esta situación dura y conflictiva para hacer cambios importantes y de calado en la sociedad española. El primero fundamental, obviamente, cambiar el tema de la educación. Si no tocamos las leyes de educación, esto seguirá siendo, con todos los respetos, un vertedero intelectual, donde da igual poner al más tonto de presidente mientras esté guapo, vamos a decirlo así. Porque la realidad es que tú miras las cifras y es que se te cae la cara de vergüenza y no entiendes, no ves estímulo intelectual suficiente para que los votantes de ciertos partidos sean capaces de entender la realidad, porque al final cada uno está en sus estancos de votos y el que fluctúa de un lado a otro son un número menor. Porque la realidad no puede engañarnos. Hombre, si tú ves que es el país donde más ha caído el PIB de la OCDE, dices, bueno, mira, puede ser mala suerte. Hombre, donde más ha caído los ingresos por familia y por personas. Joder, ya dices que parece que no han apoyado mucho a las personas ni a las familias. Donde más ha caído el valor de las empresas. Parece que tampoco han apoyado a las empresas. ¿Qué nos queda? Seguramente faltaba en esa estadística. ¿Cuál es el país donde más se ha apostado por meter dinero público en la estructura pública, donde más gente pueda vivir del cuento durante 100 años? Seguramente es en España. Claro, el problema, insistimos, es que todo lo público se paga desde el dinero privado. Y cuando se reducen las empresas, se reducen los ingresos, lo que toca es meter la mano más a fondo en las pocas empresas que queden y en los ciudadanos, sean del sector público o no. Con lo cual da esa picaresca que hemos visto incluso en el tema de las pensiones, donde curiosamente con una inflación galopante hasta casi el 7% en este mes, se suben un 2,5%, porque en un cambio de esos, del guapo, vamos a decirlo, y de Escribá, que es el listo,
han decidido que en vez de calcular las pensiones con el último mes, como se hacía habitualmente, se hace con el cómputo de 12 meses seguidos. Con lo cual, los primeros meses del año eran malillos. Pues oiga, pues tal. ¿Y eso saben qué quiere decir? Que si las pensiones no se cambia la ley, que seguramente la cambiarán antes de acá el año que viene, nos podemos ir, imagínense, que la inflación se va al 7, en enero 7, 8, pueden llegar 6 hasta el 9, a lo mejor en un mes complicado como marzo o abril, pues nos podemos ir fácilmente al año que viene una subida de las pensiones, si se consideran esos 8 meses, aunque bajaran los últimos meses, pues del 8 o el 9%. Y el 8 o 9% estamos hablando de un coste, recordemos las pensiones son más de 10.000 millones, ya más de 11.000 millones mensuales, 150.000 millones al año, un poquito más. Nos iríamos a una cifra superior casi a 170.000 millones. Prácticamente se chuparía cualquier tipo de beneficio del país. Con una deuda exterior galopante que recordemos, en marzo va a empezar a no comprarse. Pues hombre, decir que feliz año 2022, hombre, parece más una entelequia o un deseo, que eso está muy bien, ¿eh? Que todos nos gustan los deseos y nos gustan las cosas que se hagan bien. Pero la realidad parece que no va a ser el mejor año de nuestras vidas. Y no lo decimos para desanimar, todo lo contrario. Lo decimos porque creemos importante que la gente sea consciente de dónde estamos, que los oyentes, los que no quieran oír, oiga, cada uno hace lo que quiera, sean conscientes de quién nos ha llevado a esta situación. Y claro que era una situación complicada, pero fíjense el detalle. Países donde el PIB ha subido, países donde los ingresos por persona han subido hasta el 9,4% en Canadá o el 6,2, perdón, en Estados Unidos, y en España ha quedado el 6,3, es decir, 15 puntos menos porcentuales que en Canadá. Hombre, y eso tiene una explicación lógica. No se ha ayudado ni a las personas ni a las familias en esta crisis. Y en Canadá o Estados Unidos se ha apostado por las personas y las familias. Algo fundamental en una sociedad de derecho, en una sociedad donde todos, creemos algunos, debemos tener las mismas oportunidades. Y al final la realidad es otra y diferente. Se ha fomentado esa doble vía, esa vía de mantener a cualquier precio los votos con los salarios, en muchos casos públicos, no hablamos ya solo de los políticos, incrementando la oferta de empleo público, cuando precisamente la oferta de empleo público, no olvidemos, vive si las empresas privadas viven. Hombre, podemos convertirnos en Corea del Norte, podemos convertirnos en aquella extinta URSS o cualquier partido de aquella zona. Recuerden cómo acabaron. Bueno, Corea del Norte no ha acabado todavía y según parece no tiene ni COVID, lo deben haber matado a todos en la frontera. Pero la realidad, perdón, chiste malo, principio de año, chascarrillos, no tienen mucho sentido del humor. Pero la realidad que no podemos olvidar es que la situación que esperamos parece que se va a complicar y cada vez más. La cuesta de enero, lo anunciamos a principios de diciembre, perdón, iba a ser peor que un turmalet o dos seguidos. Iba a ser muy complicada. Para empresas, además, recuerden los IVAs a final de mes del último trimestre, donde se van a ver caídas espectaculares en los ingresos del Estado. Y en marzo, no se compra ya deuda pública, que ha sido la principal fuente de financiación del gobierno. Y con todo eso, insistimos, ¿dónde está la oposición? Bueno, enviándose besitos con Pedro Sánchez, se ve que está Pablo Casado un poquito malillo. Pero ¿dónde está la oposición? Porque también hemos dicho una cosa, insistimos, la oposición no debe ser salir a las calles y arrasar como haría la oposición si estuvieran, en este caso, el gobierno en la calle. No, 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 no. Eso no funciona así. La oposición ha de imponerse por la palabra y por los hechos, explicando las cosas, haciendo ver a los ciudadanos que esta presidencia de gobierno nos está llevando a la ruina total y siendo inflexible cuando hay que ser inflexible. Ahora mismo,
La oposición ha vivido muy bien con este gobierno, hay que decirlo así de claro, está en una posición cómoda. Oiga, y si de rebote acaban siendo presidentes gracias a Pedro Sánchez o quien esté en el Partido Socialista, porque exigirán su cabeza, obviamente, si ganaran unas hipotéticas elecciones, pues ya estarían cómodos. Total, nombramos ministros a 2 o 3 de los que tenemos ahora, yo que sé, al Escrivá, alguno de estos que tenemos ahí, los nombramos ministros como cuota del PSOE, formamos un gobierno nacional, esquilmamos más a los medios prostituidos de comunicación, pero así, creemos algunos, no se hace país, así no se avanza y así creemos algunos que las cosas no pueden funcionar bien. Nosotros seguimos pensando, a pesar de todo, que hay que desear un feliz año 2022 y nosotros vamos a seguir explicando las historias durante todo este año con la misma fuerza, el mismo intento de rigor que hemos tenido en estos meses, en este canal pocos, pero en otros canales más tiempo, y vamos a seguir apostando porque este país se ha hecho muchas cosas con este gobierno, todavía tiene recorrido para hacer más cosas. Nos vamos a emplazar nosotros al miércoles con el nuevo programa en el canal de Javier Negre y como siempre decimos, simplemente seguimos.